contestar estos mensajes y por supuesto tratar de satisfacer lo que pregunten o lo que quieran. Los auspiciantes también no me quiero olvidar de ellos, porque gracias a ellos me facilitan un poco la tarea de estar al aire. Ustedes saben que este es un programa independiente, yo no tengo producción, así que lo hago con mis propios recursos, más los que aportan los auspiciantes, que me ayudan a que estemos acá en el aire, en esta radio tan escuchada y de tantos años, 33 años tiene esta radio. Así que, poniéndonos en tema, estábamos hablando de una técnica muy particular que se llama Mindfulness. Estamos siguiendo el curso del doctor Adrián Jaime, que es médico, pero que además es médico ayurveda, y que ha encontrado en este método la forma de unificar una serie de conceptos, muchos, te diría todos, de los cuales hemos hablado acá en este programa, y él los pudo aunar metodológicamente para crear esto justamente, este sistema, que en realidad es un entrenamiento y es un ejercicio que hay que poder efectuar para mejorar nuestra calidad de vida sustancialmente. Y estábamos hablando de que había varias técnicas que había que utilizar para decir que haces mindfulness, y entre ellas voy a empezar por hacer un pequeño resumen de este capítulo y después voy a adentrarme en algunos ítems que todavía no toqué. En resumen, para frenar la mente, para parar la mente y poder reprogramar nuestra mente y sacarla de esos patrones de conducta, de creencias, de mandatos que tenemos instalados y con los cuales nos movemos como herramientas, los utilizamos a ellos como herramientas para poder llevar nuestra vida cotidiana, muchas veces tenemos que parar la mente. Lo primero que hay que hacer para recablear nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es moldeable, es maleable, es plástico y puede cambiar absolutamente, lo primero que tenemos que hacer es aprender a parar la mente. Y la forma de parar la mente se basa en 4 elementos. El poder de la meditación, que ya lo estuvimos viendo y lo hablamos en el capítulo pasado extensamente. Acá hemos hecho, desde que empezó este programa, hace ya 8 o 9 años, siempre se ha meditado en este programa, salvo honrosas excepciones que por ahí el tema dio como para demasiado largo y no pudimos tener esos 5 minutitos para terminar el programa meditando. El poder de la visualización. Justamente las meditaciones que yo hago por la radio son visualizaciones creativas, porque no podría estar callado mirando la luz de una vela en radio. Tengo que hablar para cubrir ese espacio. Entonces, bueno, apelamos a la visualización creativa. El poder de la respiración consciente. Siempre que empezamos a meditar lo hacemos con una respiración consciente, y abrazar las emociones, ¿sí? Porque las emociones son el motor de nuestras acciones. Y te diría un par de agregados, sería el poder tomar acciones conscientes, es decir, que tienen que ser coherentes con lo que pensamos, y entrenar es practicar, resistir, persistir en este ejercicio hasta empezar a lograr resultados. No esperes que los resultados lleguen como una fórmula mágica donde todo va a cambiar de un día para el otro. Eso es mentira. Nadie hace cambios profundos si no tiene una constancia, si uno no se impone un ritmo, si uno no se impone una disciplina para hacer algo. Es muy difícil obtener, por ejemplo, un buen entrenamiento físico si vos vas al gimnasio una vez cada 15 días. Nunca vas a estar en estado. Y vos decís, yo voy al gimnasio, sí, pero no estás
yendo como tenés que ir. Nunca vas a hablar un idioma fluidamente si no estás practicando todo el tiempo con ese idioma. Es más, la forma de poder hablar un idioma fluido es irte a vivir al lugar donde se habla ese idioma y entonces en un mes, 2 meses estás hablándolo. Pero si vos vas a una clase de inglés, por ejemplo, una vez por semana, y no esperes grandes cosas. Entonces, lo mismo pasa con esto. Si este entrenamiento lo vas a hacer una vez cada tanto, y mucho sentido no tiene. Esto tiene que ser una práctica diaria. ¿Y cómo es la práctica diaria? Es simple, empezar a cambiar la forma de ver las cosas, empezar a cambiar desde la conciencia, tratando de que nuestras acciones estén de acuerdo con nuestros pensamientos y que lo que nosotros creíamos que era real, muchas veces lo tenemos que cuestionar y lo tenemos que revisar. Y entonces eso es un ejercicio que tenemos que hacer cotidianamente. Después darle al sistema un momento, un rato como para poder trabajar con él. Pero lo primero que tenemos que hacer es empezar a querer cambiar, ¿sí? Si no, es muy, muy difícil. Como te decía, la meditación es útil para montones de cosas, entre ellas para trabajar con las enfermedades. Es beneficiosa para bajar la hipertensión arterial, por ejemplo, para prevenir ataques cardíacos, para no llegar a tener un cáncer, para cuando alguna persona ya está enferma y, por ejemplo, tiene cáncer, para poder hacer meditaciones y visualizaciones creativas que le permitan a su cuerpo reformularse. La epilepsia, la psoriasis, colon irritable, dolores crónicos, hasta para los tratamientos de estrés y enfermedades relacionadas con la infertilidad, tratamientos de adicciones, insomnios, depresiones y para un montón de cosas más. Está demostrado científicamente que sirve la meditación, que aunque no sea 100% efectiva, es decir, una persona que tiene cáncer no tiene asegurada la cura porque medite, pero el tránsito a través de esa enfermedad va a ser mucho mejor, va a ser mucho más llevadero, va a haber una toma de conciencia y aunque la persona luego trascienda, es decir, termine con la muerte, su nivel de conciencia va a ser otro, se va a ir con otro nivel de conciencia y el sufrimiento va a tener un sentido o va a ser mucho menor. Entonces, para eso también sirve la meditación, como yo lo digo, también sirve en técnicas como Reiki. Yo siempre en Reiki le digo, mira, sirve para acompañar a las personas, también sirve para acompañar a las personas en su tránsito hacia otro estado, pasando por la muerte. Porque hay una toma de conciencia, porque hay menos dolor, menos sufrimiento, más aceptación. Y entonces eso hace que, como me decía mi maestro, se fue con una sonrisa. Muchas veces pasa eso, que la persona llega a tal nivel de aceptación que hasta se va feliz de dejar un plano en el cual está sufriendo y donde ya no tiene sentido estar. Bueno, el segundo ítem, dejando ya la meditación, es la respiración consciente. Respirar es un vínculo entre la mente y el cuerpo. En tanto que el acto de respirar es una acción física, inconsciente si querés, durante casi todo el tiempo, produce el efecto de dar calma, lucidez y tranquilidad a la mente cuando lo hacemos consciente. La respiración es una de las pocas cosas que corresponden a nuestro sistema, están dominadas por nuestro sistema autónomo y que sin embargo nosotros podemos controlar. Por ejemplo, es muy difícil, algunos yogis lo hacen, algunos meditadores también, pero es muy difícil controlar los latidos del corazón. Ustedes recordarán a Tusam, el de Puede Fallar. Tusam era un mentalista y que tenía un dominio muy fuerte sobre su cuerpo, sobre su organismo. Y entonces él, por ejemplo, ha hecho pruebas como la de soportar muchísimo tiempo
estar bajo el agua sin respirar, o ponerse envuelto en una tina con hielo y permanecer mucho tiempo bajo, enterrado inclusive también. Y él decía que esto lo lograba porque lograba bajar el nivel de sus pulsaciones, es decir, el ritmo cardíaco lo bajaba conscientemente hacia niveles donde la necesidad de oxígeno era ínfima. Y entonces, estando en un estado de reposo absoluto, podía soportar mucho tiempo sin respirar. Y también, por ejemplo, podía aspirar el humo de un cigarrillo y luego exhalarlo con un pulmón y mantener el humo en el otro pulmón, durante un tiempo, y al rato empezar a exhalar ese humo. Es decir, que podía controlar la respiración individual, el movimiento individual de cada pulmón. Pero era un caso extraño. Normalmente nosotros no podemos hacer eso. No podemos regular nuestro ritmo cardíaco, pero sí podemos regular nuestra respiración. El ritmo respiratorio lo podemos utilizar conscientemente. Normalmente no estamos pensando en respirar. Normalmente lo hacemos autónomamente. ¿Por qué? Porque es un acto necesario para la vida. Entonces el cerebro tiene una parte que la destina a mantener todo el sistema funcionando, y es el sistema, lo que llamamos sistema simpático, y que funciona autónomamente. El sistema glandular, el sistema digestivo en general, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, sistema nervioso, son sistemas autónomos. Yo no tengo que estar pensando en que tengo que hacer que mi corazón lata o que mis pulmones se llenen de aire y luego lo exhalen. Esto pasa autónomamente. Sin embargo, con la respiración tenemos la posibilidad de controlarla. Puedo tomar una inhalación, tirarme dentro de una pileta y no seguir respirando, porque si no entraría agua. Entonces aguanto la respiración hasta que asomo la cabeza y puedo respirar. También puedo hacerlo como un ejercicio como para tranquilizar a mi mente. La vida y las funciones de cada célula justamente se conservan gracias al oxígeno que domina todas las actividades del cuerpo. Es el combustible que llega a las células, y el oxígeno, por lo tanto, es esencial. Nosotros podemos estar un ratito nada más sin oxígeno. Después ya los daños empiezan a ser graves, y cuando son daños cerebrales se produce o un daño irreversible o la muerte. Se puede llegar a morir por falta de oxígeno, ¿no? Las personas que se ahogan, por ejemplo. El cerebro justamente es el que más oxígeno consume. Demanda más o menos 2/3 del oxígeno que consumimos habitualmente, lo demanda el cerebro para funcionar. Es decir, que por excelencia es la central de consumo del oxígeno. Y él consume, ya te digo, 2 o 3 veces la cantidad de lo que consume el resto del cuerpo. Desde el punto de vista de la Ayurveda, las técnicas de respiración se conocen como pranayama o pranayama, y son un método de curación que puede conducirte hasta un estado extraordinario de equilibrio de conciencia. La palabra pranayama proviene de 2 vocablos en realidad: prana, que es energía, y ayam, que es control. Entonces sería el control de la energía a través del control de la respiración. El concepto destaca que controlando la respiración controlamos la actividad mental. Y el pranayama limpia tus pulmones, el corazón y otros órganos, purifica los canales por los que circula la energía, que son los nadis, y esos canales en realidad son corrientes de energía pránica que recorren todo el cuerpo, y el pranayama debe llevarse a cabo
sistemáticamente, pues puede crear desórdenes en órganos delicados si no lo hacemos correctamente. Hay técnicas de pranayama que son muy, muy interesantes, algunas de las cuales vamos a ir usando también a lo largo de este entrenamiento para que vos también puedas incorporar esto para controlar a tu mente. A veces ejercicios sencillos como empezar a respirar conscientemente, tomando conciencia de la respiración, ya tranquilizan la mente. Otro ítem es la visualización. La visualización es el proceso mental que invoca y utiliza los sentidos. O sea, vamos a apelar a la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y los sentidos del movimiento y las posiciones en las que estamos, y para poder comunicarnos con nuestro cuerpo y con nuestras emociones y con nuestra mente. Las emociones son las que nos enferman, como te decía, y las emociones se producen por nuestras creencias, por las programaciones que nosotros tenemos metidas en nuestro cerebro, que a veces son muy rígidas, muy estrictas, y entonces nos pueden llevar a sentir miedo, odio, lástima, culpa, enojos, cualquier tipo de emoción negativa, simplemente por lo que nosotros vemos en la realidad y que no se condice con nuestras creencias. Esa disonancia que se produce, disonancia cognitiva se llama, entre lo que es la realidad y lo que nosotros creemos que tiene que ser la realidad, genera en nosotros rispideces internas, roces internos que terminan afectando muchas veces nuestra salud física. Y hay evidencias de que el uso de la imaginación en la medicina en la época de Aristóteles y también de los alquimistas, y ellos descubrieron que la visualización era una herramienta muy útil para modificar la realidad material del cuerpo. Lo que vos oís, la realidad material del cuerpo, es decir, cambiar nuestro cuerpo a través de la visualización. Estos antiguos descubrimientos han sido corroborados por investigaciones médicas recientes. Y hay una frase muy linda que pone acá el doctor: la vida no te da aquello que tú quieres, sino aquello en lo que te enfocas siempre. La vida no te da aquello que tú quieres, sino aquello en lo que te enfocas siempre. Por eso hay una anécdota sobre Walt Disney, que el día de la inauguración de los parques de Disney, el Walt Disney World, un reportero se acercó a Roy Disney, el hijo, para decirle que lamentaba que Walt no pudiera haber culminado este parque porque había sido uno de los grandes sueños. Y Roy le contestó: joven, usted está equivocado. Walt vio terminado este parque y precisamente gracias a que lo vio terminado mucho antes de que se comenzara a construir, hoy usted y yo lo estamos pudiendo ver en realidad. Cuando él compró estas tierras, eran solo pantanos, y supo mostrarles a los inversionistas una visión de lo que podría llegar a ser, y fue su inauguración y la claridad de lo que quería lo que convenció a hacer tan impresionante inversión. Obviamente, esto lo hemos hablado muchas veces, nada sucede sin que antes se haya manifestado en nuestro cerebro. Nada sucede sin que antes lo hayamos pensado nosotros, lo hayamos creado en nuestra realidad, porque la única forma de manifestación de la realidad es la creatividad de un cerebro. Para que
el universo exista, tiene que haber una mente que lo interprete. Por eso la primera ley universal dice: el universo es mente. Todo es la creación de una mente. Una mente superior quizás, no la nuestra, pero todo es la creación de una mente. Por eso el universo es mental. Hoy y cada día de tu vida podés pensar realmente acerca de la realidad que querés alcanzar. Nunca te conformes con nada menos de aquello de lo que realmente deseas. Tu sueño, cualquiera que sea, vendrá a tu vida mucho más fácilmente cuando implementes la visualización creativa. Y hay una razón para esto. La realidad es una ilusión. Esto que nosotros creemos que es la realidad, en realidad es una ilusión que está creando nuestra mente. ¿Qué sabes si afuera de tus ojos hay algo? En realidad, todo lo que nosotros interpretamos, vemos, oímos, sentimos, tocamos, está interpretado por nuestra mente. Esto significa que lo que nos sucede en la vida es una ilusión y que todo eso no es real, esto que tocamos, que vemos, tocamos. No es así exactamente. Lo que vos creés que tiene que ser el mundo tiende a ser tu verdad, tiende a ser verdad, se manifiesta y tiende a ser tu verdad. Vos sos el proyector de la realidad. Y esa proyección es solamente tuya, es como una película. La película no está en la pantalla. La película está en el proyector. Lo que vos ves son luces y sombras reflejadas contra un telón. Y esas luces y sombras tienen distintos colores y parecen ser tridimensionales y se desarrolla toda una historia a través del movimiento y los sonidos. Pero todo eso es una ilusión, ahí no hay nada. Entonces, si vos sos el proyector de tu realidad, la realidad es solo tuya, la de tu película interior, que está teñida por los colores de tus creencias y de tus percepciones. Y esto no quiere decir que esté equivocado. Lo que quiere decir es que vos tenés una visión única de la realidad, exclusiva de cómo es la realidad, y que no puede ser nunca igual a la mía. Y yo tengo a su vez una visión exclusiva y única de la realidad que jamás va a ser la tuya. Podemos coincidir en muchas cosas, pero no van a ser iguales las visiones. ¿Y cuál es la válida? Todas y cada una de ellas. Por eso no podemos descalificar al otro por lo que piensa, por lo que cree o por lo que siente. Porque ¿dónde está el parámetro para decir que yo tengo la verdad y que vos estás equivocado? En todo caso, lo que podemos hacer es una síntesis y ver dónde están las coincidencias, dónde están las mismas visiones, las mismas aspiraciones, y entonces eso va a conformar una visión mucho más homogénea de la realidad y por lo tanto una realidad mucho más homogénea. Todos los problemas y obstáculos que te mantienen esposado a esa realidad provienen de la manera en que ves el mundo. Si tu vida fuera una novela, vos serías el personaje principal, pero también sos el escritor de la historia y aunque quizá todavía no te des cuenta, sos el que le da a cada personaje de tu historia el rol que le corresponde. Cada persona tiene un modo completamente único de ver el mundo. Este punto de vista nace de muchos factores, de la historia, de las creencias, de las relaciones, de las experiencias. Por eso la frase de Einstein de que la realidad es una ilusión significa que la realidad y la verdad son también construcciones de la mente de cada individuo. En otras palabras, tu mente
modela tu realidad. Tus creencias y percepciones provocan que tu mente haga juicios sobre esa realidad, sobre el mundo. Y estos juicios luego se manifiestan en tu vida. Imagínate, por ejemplo, dos personas diferentes en una misma situación. Una vez que todo haya pasado, vas a escuchar dos historias diferentes acerca de esa situación. Y esas dos interpretaciones serán muy reales para esos individuos. Simplemente, a veces basta que uno esté mirando para adelante y el otro esté mirando para atrás, y entonces vos vas a decir que el tren está viniendo y el otro va a decir que el tren se está yendo. Y nada, los dos tienen razón, son dos realidades diferentes y sin embargo el hecho es el mismo, el tren está circulando. Se cayó algo, no pasa nada. Bueno, aprovechemos eso porque miré la hora y veo que nos hemos pasado de largo, así que bueno, bienvenido al golpe a nuestra realidad. Seguimos hablando porque es re interesante esto de cómo nosotros vemos la realidad. Te espero después del corte de la radio, dale.